Muy buenas con todos. Acá tenemos un paciente que acaba de llegar por emergencia. Una vez que ya estaba estabilizado por la atención primaria, nosotros en lo que es la atención avanzada, nosotros vamos a primero empezar manejando la vía aérea, ¿no? Tenemos que considerar el caso del paciente. En este caso es un paciente que sufrió un traumatismo, que ha generado una pérdida de conciencia, por lo tanto no sería adecuado realizar una maniobra frente a mentón, porque tenemos que considerar que todos los pacientes con algún traumatismo, mientras no se haya demostrado lo contrario, tengan alguna alteración en la columna cervical. Por lo tanto es más seguro alinear la vía aérea mediante la maniobra de tracción mandibular. De esta manera aseguramos la permeabilidad de las vías aéreas. Ahora, en cuanto a la ventilación, es necesario usar monitoreos. Por ejemplo, podemos usar un pulsoxímetro. ¿Para qué? Ya, en cuanto a la ventilación, es indispensable evaluar tres aspectos: tanto la frecuencia, la profundidad de las ventilaciones y también la calidad. Para eso utilizamos un monitoreo con un saturador de oxígeno, ¿no? En este caso vemos que el paciente se encuentra saturando bien, entonces existe una calidad de ventilación. ¿Por qué? Que existe una permeabilidad de las vías aéreas no quiere decir que siempre pueda pasar bien el aire, porque existen dos procesos, tanto la ventilación como la oxigenación. Hay que asegurar esas dos pautas. Ahora, con respecto a la parte la circulación, vamos a evaluar al paciente, ¿no? Tenemos que ver que la circulación pase a todos los tejidos, sobre todo a tejidos muy dependientes de esta, como por ejemplo el cerebro y el corazón. Para ello vamos a evaluar el estado de conciencia del paciente. Ahora, en cuanto a la circulación, tenemos que evaluar primero los pulsos periféricos, sobre todo el pulso radial, ¿no? Siempre es indispensable evaluar con estos dos dedos, tanto el índice como el medio, porque puede generar falsos positivos, ¿no? O sensaciones falsas, ¿no? En este caso el paciente tiene un pulso rítmico, regular, tiene una intensidad buena, ¿no? Podemos evaluar también la piel, ¿no? Vamos a evaluar el color, la temperatura, la humedad, el llenado capilar, ¿no? Que no debe ser mayor de 2 segundos. Esto no refleja que el paciente está en un estado en el que está hidratado, no hay hipovolemia, entonces no puede haber shock hipovolémico, que es lo que debemos evitar en la parte de circulación. Ahora, en cuanto al déficit neurológico, vamos a preguntar al paciente cosas simples, ¿no? Para poder evaluar el estado de conciencia. Por ejemplo, señor, ¿cuál es su nombre? Señor, bueno, no nos contesta. Entonces, ¿cómo podemos evaluar al paciente? Mediante escalas, ¿no? Mediante escalas cuantitativas, como por ejemplo la escala de Coma de Glasgow, que es muy clásica, ¿no? Vamos a evaluar la respuesta ocular, que en este caso es espontánea. La respuesta verbal, bueno, acá tendría un punto, ¿no? Porque no contesta. Y la respuesta motora, ¿no? Si es que no responde a simples órdenes, podemos inducir esta respuesta mediante el valor, ¿no? Podemos realizar un pellizco, un golpe, ¿no? Y acá podemos evaluar cuál es la reacción del paciente y poder darle una puntuación en base a ello. Ahora, en cuanto a la exposición, es indispensable en este caso despejar al paciente de todas sus ropas. ¿Para qué? Para después poder cubrir al paciente, mantener estable la temperatura del ambiente y evitar la hipotermia, ¿no? En sí, la evaluación primaria lo que busca es identificar lo que son las lesiones o las afecciones que pueden comprometer directamente la vida, y empezamos a tratar sin un diagnóstico o una historia clínica. En cuanto a los complementos de la historia de la evaluación primaria, tenemos el uso de sondas, el cateterismo urinario, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar sondas salvo si existe fractura del hueso pélvico, si existe equismosis perineal, hemorragia testicular, ¿no? Podemos utilizar una sonda nasogástrica también, ¿no? Siempre y cuando sea necesario. ¿Para qué? Para evitar la broncoaspiración, para evitar la distensión gástrica, ¿no? Pero tenemos que identificar también lesiones o fracturas en la base del cráneo, ¿no? Podemos utilizar imágenes, podemos utilizar el monitoreo tanto de la frecuencia cardíaca, los gases arteriales, la presión arterial, ¿no? Para pasar a la revisión secundaria, donde se utilizaría el historial sample, ¿no? Determinando los síntomas, los antecedentes, los medicamentos, las alteraciones crónicas, la última comida y pues los eventos, ¿no? Y pues acá vamos a realizar una evaluación un poco más detallada para determinar cuáles son las lesiones potenciales, ¿no? Pero no, o sea, que no ponen en riesgo la vida en un tiempo inmediato, pero pueden ponerla en un tiempo un poco más tardío, ¿no? Y bueno, esto vendría a ser todo de lo que vendría a ser la parte del manejo inicial en el ATLS. Les agradezco su atención, muchas gracias.